Hola, muy buenos días. Ponga su dedo índice bajo su nariz. ¿Se siente respirar? ¿Está escuchando o viendo este video? Eso quiere decir que aún usted tiene vida, que aún usted está vivo. ¿Ha usted sido golpeado por el enemigo? ¿O quizá golpeado por la vida? O quizá cuando vino usted a la experiencia de Cristo, su familia o amigos han arrojado piedras contra usted. Quizá usted desarrolla un liderazgo y ha recibido piedras por parte de las personas las cuales lidera. Bueno, acompáñeme a observar en Hechos capítulo 14, versículo 19 y 20, esta historia. Apedreado, pero no muerto. Recuérdelo, apedreado, pero no muerto. Observe el versículo 19, porque lo que debemos recordar es que allí en Listra un hombre ha sido sanado, y por esta causa la gente de la ciudad y el sacerdote del templo de Júpiter quería ofrecer sacrificio a Pablo y a Bernabé. Ellos logran impedirlo. Pero en el versículo 19 nos dice que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El odio de los judíos de Antioquía y de Iconio, quienes probablemente escucharon lo del milagro y también lo de que les iban a ofrecer sacrificio, les hace llegar a Listra. Luego de recorrer quizá unos 50 kilómetros, avivan el fuego de la ira de la multitud contra Pablo y quizá ellos argumentaban que habían sido ya expulsados de otras ciudades. Quizá inventaron como hechiceros o como criminales peligrosos. Lo que no consiguieron en Iconio, lo conseguirían aquí en la ciudad de Listra. ¿Qué era? Apedrear a Pablo. Podremos preguntar, ¿quién está detrás de una muerte violenta o de desarrollar violencia contra un siervo de Dios? El enemigo de Dios, Satanás. Y esta vez, usando a los judíos, ellos persuadieron e incitaron por medio de calumnias a la multitud. Estas efectivamente se dejaron engañar totalmente e inician el apedreamiento contra Pablo. Las piedras vuelan contra su cuerpo, golpeándolo, sangra en diferentes partes del cuerpo y ahora Pablo está allí, desplomado. No habla, quizás sus ojos cerrados, quizá no hay signos vitales, así que le arrastran fuera de la ciudad, pensando que este hombre estaba muerto. Observemos el versículo 20. Dice que, pero, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Probablemente Bernabé estaba en otro punto de la ciudad. Allí también se encontraba Bernabé, quizá predicando o discipulando o enseñando a otros, porque podríamos preguntar, Pablo y Bernabé estaban a punto de que se les ofreciera sacrificio. Tiempo después, ellos están en otra región, quizá los dos, porque aquí no vemos a Bernabé ser apedreado, sino que es Pablo quien es apedreado. Así es de que se entera Bernabé y llegan un tiempo después, quizá en la noche de ese mismo día, cuando la multitud ya se había disipado, y encontramos esos peros de la Biblia, los peros de Dios, de que Él llega cuando es tiempo, de que Él es el que nos da la visión correcta de las cosas, de que probablemente otros pensaron que estaba muerto, pero Dios no. Así es de que dice, pero rodeándoles los discípulos, quizá llega Bernabé con los discípulos, se levanta y observamos allí un milagro, otro milagro, otra gran
bendición de Dios para con Pablo. Cuando pensaban que estaba muerto, se da la restauración milagrosa de Pablo. Los discípulos le rodean, él se levanta restaurado por Dios, tanto que al otro día y por sí mismo sale para Derbe. Bueno, ese mismo día ingresa a la ciudad, dice que y entró a la ciudad, y al día siguiente sale con Bernabé para Derbe. Podemos aprender 3 cosas fundamentales de estos 2 versículos para nuestra reflexión en este día, queridos hermanos y amigos que nos observan. El título de la enseñanza es Apedreado, pero no muerto. Y bien dicen por ahí que la esperanza no termina. La esperanza del creyente aún no termina con la muerte. Va mucho más allá. En este mundo terrenal decimos que mientras haya vida, hay esperanza, pero para Dios tendremos que esa esperanza, una esperanza futura también tendremos para con nuestro Señor. Primero que todo, detrás de todo enemigo de la cruz está Satanás, el enemigo acérrimo de Dios y del plan de Dios. Mientras existamos siervos alrededor del mundo llevando la palabra de Dios, habrán enemigos de la cruz de Cristo. Nuestro principal objetivo, querido hermano, usted que ha estado sirviéndole al Señor, debemos reconocer que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que a su vez usarán enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del Evangelio, para intentar detener el propósito de Dios. La pregunta es, ¿podrán hacerlo? Por supuesto que no. Miremos esa gran bendición de que ahora Pablo, mientras sus enemigos creían que estaba muerto, él es levantado por Dios. Él se ha levantado y a tal punto que ingresa de nuevo a la ciudad y al día siguiente sale hacia otro viaje. No tiene reposo. Él es restaurado totalmente. Y qué bendición que es el Señor quien tiene la capacidad de restaurar en diferentes momentos la salud de su siervo, si es su voluntad preciosa. Miremos el segundo punto. Aunque el enemigo sonría pensando que ya terminó con el siervo, no es así. Aún Dios tiene vida y es un Dios de vivos. El Señor nos dice allí en Romanos, en el capítulo 4, que Él es quien da vida a los muertos y Él es quien llama las cosas que no son como si fuesen. El enemigo no podrá detener la obra de Dios. Y la obra de Dios penetra e irrumpe a tal punto en el reino de las tinieblas que dice Jesucristo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, no podrán estar firmes, sino que aún la iglesia tiene la capacidad de ir a sacar esas almas del infierno. Y es la esperanza que en esta mañana brindamos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a todo el mundo que ponga su confianza en el Señor Jesucristo. Y número 3, ¿estamos agradecidos con el cuidado que ha tenido el Señor con nosotros? Mira, Pablo va a escribir con respecto a estas veces que ha sido apedreado. Y Pablo escribirá en un futuro no para queja, sino por agradecimiento. Él no va a escribir para queja y va a decir yo sufrí mucho, yo he sufrido tanto por Cristo, sino que más bien él está agradecido con el cuidado que Dios ha tenido con él, aún en medio de naufragios, de persecuciones, de esas veces que ha sido apedreado, de las veces que va a ser azotado también. Queridos hermanos, usted y yo estamos agradecidos con el cuidado que el Señor ha tenido con nosotros. Hermanos, dice esta reflexión, apedreados, pero no muerto. Apedreado Pablo,
pero no muerto. Mis hermanos, un abrazo y bendiciones. La fortaleza siempre en el Señor Jesucristo. Buen día.